Bienvenidos al módulo 4, acceso a la información financiera y fiscal. ¿Qué es la información financiera y fiscal? ¿Qué es el secreto bancario y financiero? Bueno, antes de analizar estos conceptos, parece pertinente aclarar por qué representa una figura importante en el tema de responsabilidades administrativas. Este tema del secreto financiero y fiscal es de suma importancia para todas las autoridades investigadoras, principalmente, pero es indispensable para todo el resto de autoridades, toda vez que, como veremos más adelante, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública les da el carácter de sujeto obligado. Esto se lo da a todos aquellos que participen con la información que goza de secrecía financiera y fiscal. Entonces, vamos a comenzar hablando de por qué es necesario tener acceso a información de carácter bancario y financiero. Para lo anterior, quiero dar una lectura sencilla al artículo 94 y 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El 94 nos menciona: para el cumplimiento de sus atribuciones, las autoridades investigadoras llevarán de oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia. El 95 enuncia: las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquella que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, a la cual se refiere esta ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía conforme a lo que determinen las leyes. Por tanto, tenemos que para el cumplimiento de sus atribuciones, las autoridades investigadoras llevarán a cabo investigaciones debidamente fundadas y motivadas, dirigidas a tener acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos. De manera natural, el esclarecimiento de los hechos requiere acceso a información reservada, es decir, información que no es pública, sino que es relativa a los datos personales de los sujetos investigados y de terceros, y que por tanto está protegida por la ley para el resguardo de sus derechos. Entonces, reiteramos, las autoridades investigadoras tenemos la necesidad de esclarecer los hechos y esto va a implicar que en ocasiones vamos a tener la necesidad de acceder a información protegida por la secrecía bancaria y o fiscal. Entonces, hablemos del origen de la necesidad de estos secretos. Hablemos de principalmente por qué existen en un primer lugar. ¿Para qué? Para ponernos en contexto, para saber cuál es la evolución histórica del tema que estamos tratando. El origen es nada más ni nada menos que desde la antigüedad la banca provee un servicio que es obligación del Estado. El servicio del que estamos hablando es aquel de salvaguardar los valores, las monedas, los recursos de los particulares. Entonces, el Estado se vio en la necesidad de relegar dicha obligación o dicho servicio que se provee a la ciudadanía a los bancos, para que la ciudadanía tenga acceso a la protección y el resguardo de sus recursos. Todos podemos entender que el que nosotros gocemos de una manera segura de poder depositar nuestros valores en numerario es fundamental para el buen funcionamiento de la sociedad. Luego, para que los particulares se sientan en confianza, que se sientan en la situación de ir a depositar sus recursos en la banca, deben sentir que sus recursos se encuentran seguros. Nadie de nosotros guardaría sus recursos monetarios en una institución financiera si no sintiera que eso realmente le otorga seguridad, ¿no? Entonces, esa necesidad de seguridad nos lleva a que el banquero ofrezca secrecía, ofrezca protección de los datos. Ese es el antecedente del nacimiento del secreto bancario. Una vez que la gente empezó a utilizar los servicios bancarios, empezó la necesidad del banquero de mantener
todas las operaciones, todos los depósitos en secreto para salvaguardar la integridad tanto de los recursos como de las personas. ¿Esto a qué nos lleva? A que, como pasa habitualmente en las interacciones humanas, se da una corrupción de este, vamos a decir, derecho a la secrecía bancaria. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia se ha generado corrupción del secreto bancario. La secrecía brindada por los banqueros ha sido utilizada en primer lugar por la delincuencia organizada para ocultar sus transacciones, sus valores, sus operaciones y en general su dinero, como se dice popularmente, mal habido. Es decir, ante esta situación de que el banquero o la banca brinda secrecía a los usuarios de la misma, pues es un modo muy atractivo para la delincuencia valerse del secreto fiscal y bancario para ocultar sus operaciones ilícitas. Esto nos llevó a que inicialmente se diera una apertura de la información respecto al secreto bancario con ese motivo, con el motivo del ataque a la delincuencia organizada. Esto con miras a acabar con la misma y acabar con esa informalidad que se genera. El Estado consideró muy pertinente dañar la secrecía de la información si esto permitía el esclarecimiento de los hechos respecto de los grupos sociales que delinquen. Pero eso no quedó ahí, sino que más tarde, posteriormente, tenemos que no solo los sujetos ajenos al Estado son propensos a utilizar el secreto bancario para ocultar sus operaciones y transacciones, sino que los funcionarios públicos, los sujetos al servicio del Estado, también se valen de dicha figura para ocultar sus conductas sujetas de responsabilidad administrativa. Así, el funcionario público oculta su cohecho, su peculado o cualquier otro tipo de conducta que busque esconder, valiéndose de una institución de derecho como lo es el secreto bancario. El Estado, en el marco del combate a la corrupción, decide abrir el acceso a la información ya no solo como combate a la delincuencia, sino como combate a la corrupción. Entonces, una vez que hemos establecido el antecedente de por qué existe el secreto bancario y la necesidad que contamos las autoridades que investigamos responsabilidades administrativas de acceder a ello, vamos a proceder a conceptualizarlo, a analizar de qué se trata, ¿no? Primero que nada, hablaremos del secreto bancario, el cual nos es definido por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Este nos señala, en su primer párrafo, la información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente ley tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios, que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción 15 del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente, mandante o representantes legales. Es decir, el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito nos está señalando que es obligación de las instituciones darle el carácter de confidencial a toda aquella operación que lleven a cabo los usuarios de la banca. Como lo veníamos diciendo, esto para la protección de los mismos usuarios. Entonces, todo aquello que tenga que ver con estas situaciones, como lo mencionamos anteriormente y lo repito para que quede claro, todo lo que tenga que ver con depósitos, operaciones o servicios está comprendido en la secrecía bancaria. Ahora, hay que distinguir que no solo corresponde el secreto bancario, a pesar de que lleva bancario en el nombre, no solo corresponde a las instituciones de crédito que nosotros
o instituciones financieras, más correctamente, que nosotros conocemos como bancos, sino que corresponde a cualquier institución financiera, llámese cajas de ahorro, llámese sociedades financieras populares, llámese uniones de crédito o cualquier otra que gustemos mencionar. Entonces, cualquier tipo de operación que sea llevado a cabo por una entidad financiera goza de esta secrecía. En respecto al secreto fiscal, este nos es definido por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. De una manera mucho más resumida, el artículo dice: el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Es decir, el secreto fiscal se trata o versa sobre la información que los contribuyentes o terceros aportan con motivo de sus declaraciones o trámites relativos a las disposiciones tributarias. Como todos sabemos, por un lado, cualquier particular, cualquier persona, ya sea física o moral, en cumplimiento de sus obligaciones, provee al Servicio de Administración Tributaria de datos, como lo puede ser su declaración, como puede ser información que rinde a través de una solicitud. Y también, por otro lado, tenemos que las autoridades en materia fiscal gozan de facultades de comprobación, las cuales también están incluidas en el Código Fiscal de la Federación. No las vamos a mencionar ya que no son parte de nuestro tema en concreto, pero sí hay que mencionar que no solo la información que los particulares aportan a la autoridad fiscal goza de la secrecía fiscal, sino que también aquellas que la autoridad recaba en ejercicio de sus facultades de comprobación. Ahora, habiendo establecido a qué nos referimos con secrecía fiscal y con secrecía bancaria, vamos a hablar también de lo que la ley se refiere como información confidencial. Para esto nos estaríamos ateniendo al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es un artículo que se replica en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, son muy similares, pero en este caso el 116 nos dice: se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. Entonces, en principio, se considera confidencial, se considera información confidencial todo lo que individualice a una persona física o moral, como lo dice el artículo, todo lo que sea concerniente a una persona identificada o identificable. Entonces, a razón de esto, pues vamos a tener que es confidencial el domicilio de la persona, su nombre, su registro federal de contribuyentes, su número de cédula profesional y todo este tipo de situaciones, todo este tipo de datos que nos permitan individualizar a una persona. Vamos a suponer que nosotros estuviéramos leyendo un documento oficial en el cual se incluyan este tipo de datos, pues nosotros podríamos rápidamente averiguar de qué persona se trata, y eso es precisamente lo que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública pretende detener. Ahora, el artículo nos mencionó la secrecía bancaria y fiscal, que es la que nos interesa en el presente caso,
Y se nos señala además que solo los titulares, es decir, los mismos individuos a quienes es relativa la información, tienen acceso a ella. Pero algo que quiero resaltar es que también menciona que tienen acceso a ella los servidores públicos facultados para ello. Esta situación de que la ley nos mencione que tienen acceso a ella los servidores públicos facultados para ella, nos comienza a introducir en el régimen de excepción a que los servidores públicos gozan de acceso a la secrecía bancaria y fiscal y en qué circunstancias no les es oponible. Entonces, ya con esto tenemos el primer antecedente del régimen de excepción, que es, yo creo, lo más importante de este módulo, puesto que ya distinguimos por qué es necesario obtener información bancaria y fiscal. Ya definimos qué es la información bancaria y fiscal. Ahora vamos a hablar de la normatividad aplicable que nos permite tener acceso a ella. El régimen de excepción se compone en grandes rasgos de 3 artículos. Uno, estaríamos hablando del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, de un ordenamiento a nivel federal, del artículo 178, que para el estado de Chihuahua pues sería de la Constitución Política del estado de Chihuahua. En el caso de una entidad federativa diferente, seguramente en su constitución local hay una disposición que es en el mismo sentido que el 109 constitucional, y el artículo 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, antes de entrar al estudio de estos 3 artículos, reiteramos, se trata del fundamento legal por el cual estamos facultados a requerir la información y que, por otro lado, obliga a las instituciones a brindar la información. Es decir, por el régimen de excepción, no solo las autoridades investigadoras o aquellas que participemos en procedimientos de responsabilidad administrativa tenemos la facultad de requerir la información, sino que además las instituciones o las personas que cuenten en su poder con la información tienen la obligación de proporcionarla. Empezamos con la Constitución Federal por un tema de su supremacía constitucional, y esta, en el párrafo que nos concierne, señala: en el cumplimiento de sus atribuciones a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. Este artículo, o mejor dicho, este párrafo del artículo 109 constitucional, en el caso del estado de Chihuahua, se ve replicado palabra por palabra, punto por punto, en el 178. Como les comento, según la entidad federativa, podríamos estar hablando de un ligero cambio, pero incluso si no estuviera en las constituciones locales de las entidades federativas, tenemos que estar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces no tenemos mayor problema al respecto. Ya en lo particular, estamos hablando de investigación de responsabilidades administrativas, entonces pues la ley más pertinente, más concreta al caso, es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en su artículo 95 señala: las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquella que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservado o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere esta ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía conforme a lo que determinen las leyes. Continúa señalando: para el cumplimiento de las atribuciones de las autoridades investigadoras durante el desarrollo de investigaciones por faltas administrativas graves, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal, bursátil, fiduciario o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios.
Esta información conservará su calidad en los expedientes correspondientes, para lo cual se celebrarán convenios de colaboración con las autoridades correspondientes. Entonces, del contenido del artículo 95, del artículo del cual acabamos de dar lectura, observamos el alcance que tenemos para requerir información. La disposición en cuanto a que se indica que siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones, dispone que, en primer lugar, podemos requerir información de cualquier funcionario que sea el funcionario que en el caso sea el investigado, es decir, que sea el presunto responsable de la falta administrativa grave. En segundo lugar, si hay particulares que guardan relación con la falta grave o cuya información es pertinente para acreditar el movimiento de activos, el destino de los mismos o la localización de bienes monetarios, resulta también pertinente requerir la información respecto de ellos. Por aterrizar lo anterior en una vista, en una óptica más práctica, es evidente que nosotros necesitamos obtener información financiero-fiscal de los sujetos presuntos responsables, pero si estuviéramos hablando, por ejemplo, de que el sujeto responsable transfirió recursos de una cuenta a otra, o algún otro ejemplo, pero siguiendo porque me parece uno muy básico, podemos requerir información acerca de la cuenta a la cual se transfirió o a la persona a la cual se transfirieron los recursos, para acreditar no solo el origen de los recursos, sino el destino y tener un entendimiento más completo de la conducta. Cualquier otra persona que no sea el presunto responsable o que no tenga que ver con la comisión de la falta, pues se entiende que está fuera del régimen de excepción. En cuanto a el acceso a la información, anteriormente se hablaba de que se necesitaba una autorización judicial previa. Es decir, retornando al segundo párrafo del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya habíamos visto anteriormente, el segundo párrafo nos dice: como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular, o en su caso el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario, sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a las instituciones de crédito o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es decir, anteriormente el acceso a la información protegida por la secrecía bancaria y fiscal era únicamente a través de una solicitud vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Existía incluso tesis de la Suprema Corte que estaba dirigida a este sentido, ¿no? Por ejemplo, les voy a comentar el rubro de una tesis que menciona: secreto bancario, la solicitud de información bancaria a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizada por el Ministerio Público para la investigación de los delitos debe estar precedida de autorización judicial. De lo contrario, las pruebas obtenidas son ilegales y carentes de valor y por tanto deben excluirse del cuadro probatorio. Esta tesis, obviamente, y este criterio es previo a la reforma que nos vino a traer la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las reformas que se realizaron al texto constitucional para que fuera acorde a la misma. Entonces, tenemos que anteriormente se necesitaba de una orden judicial para acceder a la secrecía bancaria y fiscal. Este es un tema que se quedó muy en la mente de los banqueros o de las personas que llevan a su cargo las instituciones de crédito, puesto que, pues de manera natural, como ellos, su trabajo es ofrecerle
el servicio de banca a los particulares, y como ya habíamos mencionado que pues eso mismo les genera la inquietud o la necesidad de ofrecerles el secreto bancario, pues ellos se valían de lo anterior para no proporcionar la información y pues de esa manera llevar mejor relación con sus clientes. Es decir, el banco sabe que es de máximo interés para el banco el que en la gran mayoría de los casos se respete el secreto bancario, porque es en lo que la mayoría de los usuarios está interesado. Sin embargo, les comento, esta es una situación que ya no está en la ley, ya no es el criterio que se maneja. Reiterando, tanto el 109 constitucional como el 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública nos habla de que existen servidores públicos facultados para el acceso a la información. Es decir, si los servidores públicos facultados pueden tener acceso a la información protegida por el secreto bancario, a la información confidencial, y la Constitución Política y la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos da el carácter de servidores públicos facultados, pues es de concluirse que nosotros tenemos acceso a la información y también la facultad para requerirla. Ahora, ¿cómo se requiere esta información? ¿Se requiere de manera directa? ¿Se requiere a través de una solicitud como se hacía antes? ¿Cómo se requiere? El artículo 32b del Código Fiscal de la Federación nos señala las obligaciones de las entidades financieras y de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y en su fracción cuarta menciona proporcionar directamente o por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda, la información de las cuentas, los depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos otorgados a las personas físicas y morales o cualquier tipo de operaciones en los términos que soliciten las autoridades fiscales a través del mismo conducto. Es decir, vemos cómo incluso ya en el Código Fiscal de la Federación está normado, está legislado la posibilidad de acceder a la información de manera directa. Es decir, ya no hay necesidad de que haya una autorización judicial previa, y aprovecho el contenido del resto del artículo para reiterar que trátese de fideicomisos, trátese de préstamos, trátese de cualquier transacción pasiva o activa que realizan los particulares, las personas físicas o morales, con las entidades financieras, nosotros tenemos acceso. Porque luego existe duda de si nosotros podemos acceder al contenido de un fideicomiso o de otro tipo de situaciones, pero aquí la ley, el Código Fiscal de la Federación, está siendo claro en que sí podemos hacerlo. Entonces vemos cómo se ha cambiado el criterio, reiterando un poco lo que hemos visto a través del módulo. En un inicio existía con su totalidad el secreto bancario y fiscal. Después, por materia de combate a la delincuencia, se dio apertura a este. Posteriormente, se dio acceso en el marco del combate a la corrupción, y tenemos que actualmente, para la investigación de las responsabilidades administrativas, las autoridades investigadoras o pertinentes tenemos acceso, vamos a decirlo, ahora sí que con cuidado, pero vamos a decir que tenemos acceso total a la información financiera y fiscal. Ahora, eso no quiere decir que tengamos acceso de una manera que no sea fundada y motivada. Como mencionábamos ahorita en los artículos cuando les dimos lectura, las mismas disposiciones legales hablan de esta fundamentación y motivación que es necesaria, que es indispensable para el acceso a la información. Entonces,
¿La fundamentación la tenemos? Sí, sí la tenemos. Tenemos el 109 constitucional, tenemos el 178 de la Constitución local o el numeral que sea el pertinente según cada entidad federativa. Tenemos el 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Tenemos lo que nos marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Ahí está la fundamentación. La motivación, pues, será de nosotros explicarle a la entidad financiera por qué en este caso es necesario acceder. Obviamente, pues no vamos a revelar información que sea del interés de nosotros mismos mantener en secrecía para que la investigación se lleve de una buena manera, para que las diligencias no se vean entorpecidas, pero sí necesitamos motivar bien nuestro oficio, nuestra resolución, nuestra solicitud a la información para, pues, que sea contestada de una buena manera. Y una vez que nosotros recibimos la información, hay que retomar lo que se nos había mencionado anteriormente en cuanto a que la información sigue siendo información reservada o confidencial. Es decir, no porque nosotros tengamos acceso se pierde esta calidad de reservada o confidencial. Esto quiere decir que nosotros no podemos divulgarla, publicarla de manera libre, la podemos utilizar únicamente en cuanto se refiere a nuestros intereses como ejersores del jus puniendi, de esta facultad del Estado, para perseguir, en este caso en concreto, las responsabilidades administrativas. Ahora, ligando lo anterior a esto, ¿cuándo sí podemos, vamos a decir, compartir la información? Bueno, esto mismo nos lo señala el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual señala: para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. Ahora, el mismo artículo nos señala en qué casos no es necesaria o no es necesario obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. En su fracción quinta nos señala: cuando se transmita entre sujetos obligados y entre estos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. Es decir, si estamos hablando de que se nos está requiriendo la información o de que nosotros observamos que es necesario hacer llegar la información a otra autoridad que también está facultada para ello, a otro sujeto obligado de mantener la secrecía, lo podemos hacer. ¿Cuál sería un ejemplo práctico? Pues, por ejemplo, en el caso de que una fiscalía general de la entidad federativa que se trate para su investigación de naturaleza penal nos pida que compartamos información que nosotros obtenimos como motivo de nuestra investigación en materia administrativa, sí existe la posibilidad de transmitirla, puesto que ellos también ellos también cuentan con esta naturaleza de sujeto obligado y por eso es posible la transmisión de la información. Con cualquier otra autoridad que no cuente en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la calidad de sujeto obligado, nosotros no podemos compartir la información. Entonces, teniendo los banqueros o los titulares de las entidades este precedente, este antecedente de que anteriormente se requería que la información fuera transmitida únicamente si existía una autorización judicial previa que se hiciera a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y reiterando con su finalidad, su propósito, su intención de que la información continúe siendo reservada, muchos de ellos nos vamos a topar en nuestras investigaciones con que van a tener renuencia o van a tener la intención de entorpecer el acceso a la información, de que van a intentar no brindarla, de que van a intentar no transmitirla.
En este caso, ¿qué podemos hacer nosotros como autoridades? Pues es el artículo 97 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas el que nos lo señala. Le voy a dar lectura y dice: las autoridades investigadoras podrán hacer uso de las siguientes medidas para hacer cumplir sus determinaciones. En este caso, pues por determinaciones vamos a hablar del requerimiento precisamente que realizamos a la entidad financiera, a la institución financiera, sobre la información. La fracción primera dice: multa hasta por la cantidad equivalente de 100 a 150 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión hasta alcanzar 2000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo. Segunda, solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, los que deberán de atender de inmediato el requerimiento de la autoridad. O tercera, arresto hasta por 36 horas. Es decir, la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos brinda 3 medidas de apremio que las autoridades investigadoras podemos utilizar para asegurar el cumplimiento de nuestras determinaciones. Obviamente será decisión de cada coordinador de investigaciones, de cada autoridad investigadora, el ejercicio de estas medidas de apremio, la manera en que las usa, pero dejando de lado esa subjetividad, lo que sí es objetivo es que está en la ley, es que es una facultad que gozamos y que es el medio que tenemos para hacer cumplir nuestras funciones, atribuciones, independientemente de que las entidades financieras, fiduciarias, etcétera, intenten entorpecerlo. En conclusión, nos encontramos con que existe un régimen de excepción, el cual sirve como combate a la corrupción, el cual está consagrado en la Constitución Federal, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que si bien existe un secreto bancario y un secreto fiscal, si es necesario para el bien de la investigación romper esa secrecía, el régimen de excepción nos faculta y ya solo será necesidad de la autoridad investigadora motivar su determinación, obviamente incluir la fundamentación que la ley nos proporciona y con esto lograr desarrollar de una buena manera la investigación y con esto continuar con lo que nos atañe, que es el combate a la corrupción. Gracias.